Qué tremendo, ¿no? Porque algunos piensan que las vacaciones arrancan cuando salís de tu casa, entonces preparan el mate, todos van a 40, viste, en la ruta, todos disfrutando del paisaje, aunque ya lo conocen, todo. Y otros quieren llegar, ¿no? Viste, llegan y las vacaciones empiezan cuando pongo el pie, no sé, donde esté, en la casa de un pariente, en provincia, en la costa, donde me toca estar, ahí empiezan las vacaciones. Y otro en el viaje, y bueno, y pasa de esa manera. No hay nada más traumático que viajar en avión muchas veces. ¿Sabés que pasan cosas? Hay momentos traumáticos cuando vos vas a viajar en avión, ¿viste? Por ejemplo, cuando pasás por el escáner, primero tenés que mirarte las medias porque te hacen sacar las zapatillas, entonces si tenés un agujero en las medias va a pasar vergüenza, ¿viste? Te sacan todo y vos pasás, y vos preparaste la valija o la preparó tu esposa o tu familiar, y sabés que empezás a transpirar diciendo, no llevaré algo que me haga quedar preso, pero si vos preparaste la valija, ¿viste? Pero te empezás a traumar. Y después lo que te pasa es en migraciones. Cuando llegás a otro lado, si es otro país, en migraciones te pones nervioso, ¿viste? Como si estuvieses mintiendo. ¿Entendés? Uy, que me voy a olvidar la dirección de donde voy. Y cuando le pregunto, porque te miran con cara mala, todo, y de repente cuando pasás por ahí ni te miran, ni pasás de largo, ni está la gente, y entraste al país como si nada. Pero son momentos traumáticos, ¿viste? Son momentos traumáticos que realmente no te hacen disfrutar del viaje. Quieras o no, cualquier viaje, o lo entiendas o no de esta manera, cualquier viaje comienza cuando salís de tu casa. Cualquier estadía que te vayas de viaje por negocio, por un problema o por vacaciones, lo que sea, tu viaje comienza cuando salís de tu casa, cuando cerraste, cuando te subiste al auto. El traslado hacia el lugar donde vas ya es parte de tu viaje, ya es parte de tus vacaciones, ya es parte de lo que estás viviendo. El tema está en que si uno toma que el viaje o las vacaciones comienzan cuando llegaste a destino, el viaje no se disfruta, es una pesadilla. Pero aquel que disfruta del viaje es aquel que entiende que ya arrancó las vacaciones, que ya arrancó el tiempo, que el viaje es parte del proceso del tiempo que va a vivir. Y eso es interesante, porque podés disfrutar justamente del viaje, podés disfrutar del paisaje y aún podés disfrutar de los problemas, ¿no? Yo soy una persona que me gusta llegar, la verdad, les voy a decir la verdad, a mí me gusta llegar al lugar y comenzar a disfrutar. Para mí el manejar y el viaje, aunque me gusta manejar, es medio tedioso, me agarra fiaca. Si andan a 40 me pongo, ¿por qué no te corres y te compras un monopatín? ¿Viste? Y todas esas cosas que te pasan por la mente cuando vas viajando. Pero la realidad es que el viaje comienza. Y en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Hay gente que cree que el disfrute de la vida va a estar cuando partas cuando estés del otro lado del sol, cuando partas de este plano y vivas la eternidad. Y la eternidad ya la comenzaste a vivir. Todos los días es parte del viaje que Dios te propuso cuando aceptaste a Cristo en tu corazón para comenzar a vivir una vida eterna. Todos los días debemos disfrutar del viaje y todos los días debemos disfrutar de la vida porque Cristo ya está en nosotros. Y el Señor justamente quiere obrar en medio nuestro. Ahora, pero cuando consideramos que la felicidad o el disfrute de lo que Cristo nos proporcionó va a estar cuando yo me muera y parta al otro plano, entonces los días que yo transite sobre la tierra van a ser tediosos, me van a angustiar, me voy a ofuscar, voy a ver problemas en todos lados, pero la realidad es que Dios ya pagó nuestro boleto y Dios justamente ya se entregó en la cruz de Calvario para que yo viva en plenitud, para que pueda ser feliz durante el viaje. Y no importa el tiempo que es tarde, no importa si parta de esta tierra mañana, pasado, dentro de 10, 20, 50 o 100 años. Este viaje debe ser de disfrute. Debemos disfrutar justamente lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y el motor o el vehículo de este viaje es la fe. Si yo no utilizo la fe para vivir todos los días, va a ser un calvario mi vida. Nunca voy a terminar de sentirme pleno, nunca voy a terminar de disfrutar de la vida. Siempre va a haber un pero, siempre va a haber algo. Y a mí me encanta, ¿no? Porque cuando vas a viajar, el piloto te dice algo como esto: muy buenos días, señoras y señores pasajeros. Le damos la bienvenida al vuelo 777 de la Compañía Celestial. Mi nombre es Gabriel Hardwick y soy el piloto que los llevará a destino de la ciudad de la Nueva Jerusalén. El viaje durará algunos años.
rogamos que se abrochen los cinturones de seguridad y mantengan sus respaldos en posición vertical. Por favor, guarden sus equipajes de mano por la seguridad de todos. Apaguen los dispositivos electrónicos. Les recomendamos que no pueden fumar. Les recordamos que no pueden fumar a bordo. Sean bienvenidos y disfruten del viaje. Eso es lo que te dice el piloto. Y todo el mundo piensa lo mismo. Que no se caiga esta cosa. Por eso el viaje, la predicación de esta mañana es que no se caiga esta cosa. Porque Dios quiere obrar en nuestras vidas. Pero Dios quiere obrar hoy, no mañana ni pasado. Y si tu fe se cae, sonamos. ¿Sí? Mirá que tenés al lado de decirle que no se caiga esta cosa. Acompáñame, por favor, al libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 25 al 29. Cuando lo tienen, me decís amén. ¿Lo tienen? Bueno, dice la palabra: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. Y había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiese servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto y pensaba: si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó la hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, en esta mañana, Dios, por poder estar en tu casa, Señor, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para exaltar tu nombre sobre todas las cosas. Padre, te doy gracias, Señor, porque sé que tu mano de poder, Señor, se va a extender, Señor, y vas a traer un consejo a nuestro corazón que nos permita avanzar en la vida, Señor, y poder disfrutar de todo lo que tú tienes, Señor, en nuestro, Señor, por delante para nosotros. Padre, te pido que tu mano se extienda, Señor, que si hay preocupación, Señor, si hay algo en nuestra mente que nos impida concentrarnos en tu palabra, ahora, Señor, retroceda en el nombre de Jesús, Señor, y nos disponemos a escuchar y a disfrutar de este viaje que nos va a llevar, Dios mío, Señor, a tomar decisiones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Tremendo. El Señor Jesús se encontraba allí en pleno auge ministerial. Su ministerio y su testimonio corrían por todos lados. Todo el mundo quería verlo, todo el mundo quería escucharlo. Venía de justamente un sermón que se llama el Sermón del Monte. Venía de predicar, de sanar enfermos y su fama crecía. Y de repente había una mujer que estaba en un estado lamentable. El estado lamentable de la mujer no era simplemente por su estado de salud. Ella tenía hemorragia, tenía una hemorragia justamente vaginal que la llevaba durante 12 años seguidos justamente bajo el flujo o esta enfermedad. Había seguramente allí vasos sanguíneos que estaban dilatados y había un montón de situaciones que se generaban o producto de alguna infección que no tenía cura en ese momento que la llevaba a tener esta situación. Imagínate la anemia que tenía esta persona, imagínate los riesgos de infección que tenían por no tener allí las cosas para poder curarse o higienizarse correctamente. Vivían en el desierto, era tremendo. Pero no solamente eso, sino que la religión la apartaba porque creía que eso era un pecado y que ella no se merecía justamente ningún tipo de trato. Había una ley que aquellas personas que estaban en ese tiempo no podían relacionarse en un tiempo normal de menstruación, no podían relacionarse con la familia. Eso
Eso era una ley que Dios había puesto en el desierto. ¿Para qué? Para guardar la higiene justamente de la familia. Entonces había ciertos resguardos, pero la religión lo había transformado justamente allí casi en un acto vandálico. Juzgaban a esta persona como que era pecadora, entonces no podía acercarse a su familia, no podía porque la contaminaba, la religión no le ofrecía nada. Entonces su destino era dejarse morir en soledad. Era comparado con la lepra justamente en ese momento, de esa manera. El flujo de sangre y la lepra eran considerados lo mismo, era un pecado, un castigo de Dios, tremendo. Imagínate una vida de esa manera, 12 años pasando por esas situaciones, viviendo esa condición y siendo apartada de la familia, siendo cuestionado por la religión, siendo justamente juzgado como si tuviese la culpa. Su estado no solamente físico, sino que también su estado mental estaba siendo vulnerado, y también sus emociones. Se sentía alguien que no servía para nada, que había nacido simplemente para sufrir. Tremendo, tremendo. ¿Y sabes qué? Existe un montón de gente que vive de esa manera, que vive aislado justamente del mundo, que vive quizás que no tiene relación, no de esta manera, pero que es juzgada, que quizás no ha tenido las herramientas y los recursos para poder tener una vida honorable, y de repente quizás incursionó en la delincuencia y hoy es juzgado por eso, o quizás ha transcurrido un tiempo de adicciones, o quizás, no sé, ha tenido allí una historia en cuanto a la fidelidad de las parejas dispar, y quizás está catalogado de tal cosa, y la verdad que es discriminado, que es una persona que no está bien vista. Muchos de nosotros en muchas oportunidades, al no recibir lo que debíamos recibir cuando éramos pequeños, nos sentimos aislados, nos sentimos minimizados muchas veces, pero realmente a los ojos de Dios somos hermosos, a los ojos de Dios somos justamente honorables, a los ojos de Dios somos justamente alguien digno de justamente de poder haber recibido la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos son salvos acá? Quizás para alguien no calificábamos, pero Cristo murió por nosotros, y eso es tremendo. Y eso es tremendo. Pero justamente es la fe la que nos permite avanzar en la vida entendiendo esto. Entendiendo que Dios no vino a darnos segundas oportunidades, sino que que Jesús vino a hacer todo nuevo. Y que en ese todo nuevo vamos caminando rumbo a la perfección. Un día estamos quizás más elevados en nuestra espiritualidad, en nuestra fe. Otro día estamos allí emocionalmente medio tocados, y quizás allí tenemos pensamientos que no están tan elevados, pero realmente vamos caminando en Cristo. Y Cristo nos ha proporcionado justamente salvación y vida eterna, pero también un disfrute constante en la vida. Y dentro de ese disfrute constante también están los milagros. Cristo quiere obrar milagros en nosotros. Quiere obrar milagros de todo tipo, físicos, emocionales, relacionales. Cristo quiere ser justamente el artífice de nuestra felicidad. Y para eso tiene todos los recursos. Pero nuestra fe justamente es la que nos permite acceder a lo que Cristo tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque esto es por fe. No es por obra, no es porque quiero, es por lo que creo. Y lo primero que quiero hablarte justamente en esta mañana es que la fe te lleva a recuperar el tiempo perdido. Tremendo. Tremendo, porque la fe te lleva a recuperar el tiempo perdido. Dice la palabra, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. 12 largos años perdiendo el tiempo. No te olvides que lo único que vale la pena en tu vida es el tiempo. Es lo único que no podés recuperar. Es lo único que no podés restaurar. El tiempo se te va un día, se te fue, ya no lo recuperas más. Y es interesante porque la fe te permite recuperar el tiempo perdido. Cuando la fe comienza a actuar en nuestro interior, comienza a incomodarme y comienza a incomodarnos. Cuando yo llego al camino del Señor y miro mi realidad con los ojos de la fe, veo que he perdido el tiempo en un montón de cosas, que he tratado de construir cosas que no tienen peso eterno y que en vez de hacerme ganar, en realidad estoy perdiendo, y estoy perdiendo quizás tiempo con mi familia, o estoy perdiendo tiempo de desarrollo, de avance, el tiempo de disfrute. Me paso muchos momentos de mi vida haciendo cosas que realmente no son insignificantes, pero que yo las creía que
eran justamente allí preponderantes para mi vida. Y de repente empiezo a entender que tengo que hacer cambios. Que valgo demasiado como para estar todo el día preocupado por el dinero que ingresa a mi casa. Que valgo demasiado, o mi familia vale demasiado como para que yo esté tantas horas fuera de mi casa y no pueda acariciar o besar a mi esposa, a mis hijos y poder recuperar ese tiempo, de poder disfrutar justamente de la vida. Hay gente que va tras el dinero. Uno, obviamente que tiene que trabajar, ¿no? El pastor dijo el domingo que no vayamos a laburar, mañana faltan todos, nos echan a todos, la culpa del pastor. No, nada que ver. Andar a laburar porque la Biblia dice que no trabaja, que no coma tampoco, ¿no? Pero tampoco se te puede ir la vida. Por un par de zapatillas un poquito mejor no se te puede ir la vida. No se te puede ir la vida para que tus hijos tengan el celular del último modelo. No se te puede ir. Si se lo puedes dar, gloria a Dios, dale 2, 3. Pero si no, que no se te vaya la vida. No llegues malhumorado porque no pudiste hacer lo que vos querías a tu casa. No le cargues justamente la bronca de tu frustración a aquellos que amas. ¿Sabes con quién te la agarrás siempre? Con los que sabes que no se van a ir de tu lado. No se codeen ni nada de eso, que no está bien. ¿Viste? Empiezan. Y yo siempre me enojaba con mi esposa porque mi esposa nunca me iba a dejar. Entonces venía enojado de la calle y a los gritos en casa porque eran los que me aguantaban, porque me amaban. Cuando llegué al camino del Señor me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. Entonces la fe me permite recuperar el tiempo perdido. Me comienza a ser reflexivo. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo por la recompensa que voy a recibir? Es tremendo. A veces creemos que la fe, venimos a la iglesia, cantamos, aplaudimos, hacemos alguna actividad en la iglesia, estudiamos, escuchamos la palabra y ahí termina todo. No, la fe te equilibra tus pensamientos. Valés demasiado. Tu vida es tan valiosa que Cristo murió por vos. Entonces comenzamos a incomodarnos. Y de repente nos damos cuenta que tenemos ciertas relaciones o ciertas amistades que no nos llevan a ningún lado. ¿Verdad o no? Acá no pasa, pero en otro lado vas a encontrar que te juntás para chusmear nomás, ¿viste? Para sacarle el cuero a la vecina. ¡Pará! No, acá no pasa. Yo cuando me convertí al Señor me di cuenta que tenía amigos que me amaban, pero que yo necesitaba relacionarme desde otro lugar. Yo vengo de la historia del consumo, entonces tenía amigos que estaban todo el tiempo relacionados con el consumo. Entonces yo tenía que salir de ese círculo y por un tiempo me aparté. Por 6 meses ni fui al barrio, pero por un tiempo me aparté. Y la gente no me comprendía y mis amigos no me comprendían y me juzgaron. Y está bien que me juzguen porque ellos miraban desde su perspectiva, pero yo miraba desde mi perspectiva. Entonces cuando yo fui restaurado y recuperado, pude entablar de vuelta relaciones con aquellos que las tuve que cortar porque no me llevaban a ningún lado. Hoy muchos de ellos congregan con nosotros en Castillo, porque Dios es bueno. Pero me di cuenta que tenía que recuperar el tiempo perdido. Cosas en las cuales yo ponía énfasis, que realmente me hacían agotar mentalmente y no me hacían disfrutar de la vida. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora viene el sablazo. Entonces, ¿por qué te esmerás tanto en tener algo que lo único que trae es aflicción a tu vida? Guárdatela así en el sillito. Tremendo. Cuando la fe actúa en nosotros, arranca el conformismo de nuestras vidas. Ya no me conformo. ¿Por qué voy a minimizar mi vida? ¿Por qué voy a hacer menos? ¿Por qué me voy a conformar si cuando le creo al Señor puedo obtener todo en mi vida? Pero cambia el esfuerzo está guiado hacia otra perspectiva, hacia otro lugar. Esta mujer había hecho esfuerzos, gastó todo lo que tenía, dice la palabra. Y en vez de irle mejor, le iba peor. Un montón de médicos, iba al Gauchito Gil, iba a San La Muerte, iba a San Cayetano, iba a San Expedito, iba
al médico de acá, pagaba allá, esto, lo otro, y de repente se da cuenta que Jesús es la respuesta. Y eso es interesante, porque se enfoca, nuestra fe nos enfoca y nos saca del conformismo. Nos eleva y nos lleva justamente a poder involucrarnos de lleno con nuestra respuesta a través de nuestra vida espiritual. Nos saca del letargo, nos saca del conformismo, nos saca del acomodamiento que muchas veces tenemos en nuestra mente para poder quedarnos allí en una zona de confort, aunque sea algo que no disfrutamos, y nos lleva a creerle cada vez más al Señor para ver cada vez más milagros en mi vida. Y me lleva justamente allí a tomar lo que Dios tiene para mí. Cuando la fe domina mis acciones, entiendo que no existe zona de confort para acomodarme. Cuando le creo al Señor, entiendo que este es un viaje de ida donde no hay tiempo que perder. Es interesante, pero mucha gente no sabe qué hacer con su vida. ¿Sabes cuál es el día más depresivo o deprimente de la semana? El domingo, por la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer. ¿Verdad o no? ¿Qué hago el domingo a la tarde? Ya el lunes tenés que ir a trabajar, ya tenés que arrancar en la semana, ya te empieza a agarrar, que viste, y no sabes por qué, pero es depresivo, es deprimente. ¿Verdad o no? A mí solo me pasaba. Porque tenés que estar en la iglesia. ¿Y qué haces el domingo? Mira una película de Netflix, le da el TikTok. Hay algunos que si te juegan a la cosa china esa, ¿viste? Que era la pulseada china que te apretaban con el dedo pulgar, te rompen el dedo porque tiene una agilidad para y no saben qué hacer con sus días. Los mayores conflictos en la casa empiezan los domingos a la tarde, cuando ya no se banca nadie, ¿viste? Pero cuando nosotros estamos enfocados en la fe, entendemos que es un viaje de ida, no tengo tiempo que perder y todo mi tiempo lo aprovecho. Estoy orando todo el tiempo, estoy leyendo la Biblia todo el tiempo, eso es personal. Estoy disfrutando de la vida, tengo motivos para disfrutar. Todo lo que hago, lo hago como para el Señor y Dios se encarga de bendecirme, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Dale un aplauso al Señor por eso. Ahora, lo segundo es que la fe te lleva a un nivel de vida diferente. La fe te lleva a un nivel de vida diferente. Si vos llegaste a Cristo y estás viviendo igual es porque tu fe no ha comenzado a traccionar para ser el vehículo de un viaje mejor en tu vida. Dice la palabra, se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiese servido de nada, pues en vez de mejorar, le iba de mal en peor. Cuando le creemos a Jesús, el nivel de decadencia se termina. Cuando yo le creo al Señor, el nivel de decadencia de mi vida se termina. Cuando hablo de decadencia, lo hablo en los órdenes de vida que se vuelven incontrolables. Por ejemplo, puedo tener dinero, pero puedo ser moralmente desaprobado. Puedo tener familia, puedo tener hijos, puedo tener un matrimonio, pero no ser un buen ejemplo. Cuando yo conozco al Señor y cuando yo comienzo a transitar y comienzo a caminar en fe, ese nivel de vida es un nivel de vida diferente. Y justamente el nivel de decadencia que hay en nosotros, esas cosas que a nosotros no nos gustan y no le gustan a los demás de nosotros, comienza a ser mejorado, comienza a ser transformado por el poder de Dios a través de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio te eleva. El Evangelio te eleva. Porque el Evangelio no se trata de hacer, sino de ser. El Evangelio te eleva, te lleva a una condición diferente. No te hace mejor que los demás. Te hace mejor que vos mismo el día de ayer. Porque la competencia no está con ser mejor que el otro. La competencia, si existe una competencia en la vida, es el yo ser mejor que ayer y mañana ser mejor que hoy. Yo ser mejor persona, yo ser mejor padre, yo ser mejor miembro de la sociedad, yo ser mejor referente, mejor consejero, mejor pastor. Pero no mejor que otro, sino mejor que yo mismo. Y el Evangelio es el que te eleva. Y eso es tremendo, porque a veces llegamos al Evangelio y creemos justamente que llegamos para aguantar la vida y para simplemente
llegar a la salvación, levantar las manos de vez en cuando, llegamos para cambiar de conducta. Y el Evangelio te permite cambiar de conducta porque te eleva, te lleva a un nivel intelectual, un nivel emocional, un nivel espiritual diferente. El Evangelio cuando llega a nuestras vidas cambia radicalmente nuestras conductas, nos eleva, nos lleva a un nivel moral, intelectual, emocional o espiritual más elevado. Dice Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación primeramente, para todo el que cree, primeramente a los judíos, pero también a los gentiles. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque justamente esa palabra poder es dunamis energía, es una dinamita en expansión que cambia la geografía. Cuando llega el Evangelio a tu vida, comienza a incomodarte de cierta manera en la cual vos comenzás a elevar tu nivel intelectual, tu nivel moral, tu nivel emocional. Lo que antes más o menos te cuadraba o si no te cuadraba pero te gustaba lo hacías, ahora ya comenzás a dudarlo. Y eso es interesante. La semana pasada preguntaba en la escuela, en el IET, y pregunté general, ¿cuántos insultan? ¿No? Y claro, no levantó la mano nadie porque son todos... No, levantaron la mano. ¿Cuántos insultan acá? Vamos, ¿cuántos insultan acá? Sean sinceros, si no se van a quedar fuera del cielo, Dios ya los conoce. Cuando vos ejercés el improperio, el Señor está ahí. ¿Eh? Ay, qué la... El dedito chiquito. Pero cuando llega el Evangelio comenzás a insultar menos. Y no pasa porque vos te esforzás, sino porque te comenzás a hacerlo de manera diferente, porque ya te incomoda de esa manera. Ciertas conversaciones te incomodan. Dices, che, siempre hablamos de lo mismo. Pobre doña Rosa tiene las orejas así. Ya comenzamos a cambiar las conversaciones porque ya no nos gusta hablar siempre de lo mismo. ¿Por qué? Porque el Evangelio te eleva, porque comienza a trabajar en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu y te lleva a un nivel diferente. Comenzás a comprender que estás para otra cosa. Y vuelvo a repetir, otra cosa no tiene que ver con que sos mejor, pues sos cristiano, o porque el Evangelio comienza a transformar. O mejor que otro, sino que mejor que uno mismo. Ya querés y te interesás por otra cosa. Pero justamente el Evangelio funciona por fe, porque Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, de tal modo como está escrito, el justo vivirá por la fe. Cuando yo le creo al Evangelio, cuando yo le creo a Dios, es donde comienza el Evangelio a elevarme. Si yo simplemente vengo a la iglesia sin creerle al Señor, no va a haber un cambio genuino en mi vida. Si yo leo la Biblia sin creerle al Señor, entonces simplemente van a ser palabras y va a ser un hermoso libro de historias. Si yo simplemente busco servir al Señor o hacer algo para el Señor, pero no le estoy creyendo a Dios en la manera en que le tengo que creer, entonces simplemente estoy pasando el tiempo. Cambié de una manera de vivir a otra sin que haya un efecto genuino en mi interior. Y eso no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque justamente el Evangelio funciona cuando lo recibo con una fe profunda y no con una fe superficial. Y la fe profunda me lleva a entender que Dios tiene algo mejor para mi vida. Pero que vivir eso algo mejor depende de mí. De hacer los cambios necesarios para que Dios pueda glorificarse en mi vida. Eso es tremendo. La mujer aceptó por la fe lo incierto de Dios ante una realidad que no quería seguir viviendo. Era incierto. ¿Qué le garantizaba a la mujer que tocar el borde de su manto, como decía la palabra, le sirva para algo? Nada. Pero sin embargo decidió arriesgarse antes de seguir viviendo de una manera infeliz como estaba viviendo. Y eso es interesante porque la fe siempre te impulsa a jugártela por lo que Dios te dice. Siempre te impulsa a jugártela por lo que Dios te prepara. ¿Para qué? Para cambiar una historia que no querés vivir. Tremendo. Tercero, la fe te lleva a tener una esperanza activa. La fe y la esperanza no son lo mismo, pero justamente dice la palabra, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto pensando, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. La fe te lleva a tener una esperanza activa
Y eso es interesante porque la fe y la esperanza no son lo mismo, pero están emparentadas. La fe en Cristo da a luz a una esperanza, a lo sobrenatural. ¿Y cuál es la diferencia? Es que la esperanza se basa en lo que puedo recibir. Esta mujer estaba esperanzada en que con Jesús podía recibir la sanidad. Esa es la esperanza, pero la fe era que justamente Jesús podía darle la sanidad. La esperanza es lo que puedo recibir o lo que espero recibir, y la fe es quien lo puede hacer. El único que puede transformar nuestra historia es Jesucristo. El único que puede cambiar nuestra vida es Jesucristo. El único que puede obrar de una manera genuina y simultánea en todas las áreas de nuestra vida es Jesucristo. ¿Y qué puedo recibir? Puedo recibirlo todo, porque el que cree, todo le es posible, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Dale un aplauso al Señor por eso. Y la esperanza que nace de la fe en Cristo te permite asumir riesgos para ver a Dios actuar. Carlito Balá decía, el movimiento se demuestra andando. ¿Verdad o no? Si no te moves no vas a recibir nada de parte de Dios. Pero cuando tenés una esperanza activa, una esperanza viva, nacida de la fe en Cristo, podés arriesgarte a cualquier cosa sabiendo que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si está en la Biblia, también puede ser real en tu vida para la gloria del nombre de Cristo. Y eso es tremendo. Recién cuando la fe y la esperanza se alinean, entiendo que no hay límites para ver actuar a Dios. ¿Por qué? Porque cuarto y último, la fe te lleva a una vida de milagros. Los milagros son reales. Los milagros son parte de una vida de fe. Dios tiene el poder para obrar milagros. Cuando yo le creo, los milagros pueden ser reales en mi vida. Pueden ser puertas que se abren, corazones que son transformados. Puede ser justamente allí actitudes. Puede haber un montón de manifestaciones poderosas de parte de Dios que transforman nuestra realidad. Dice la palabra al instante. Ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene. Al instante. Cuando ella consideró que tocando el borde de su manto, asumiendo riesgos, creyendo que Jesús era la fuente de su sanidad, el milagro ocurrió al instante. ¿Por qué? Porque Jesús no se deleita de nuestro sufrimiento. A veces creemos que el Señor nos dice, bueno, te mandaste esta, bueno, ahora aguántatela, vamos a hacerte sufrir un poquito en esto para que... No, en el momento que yo dispongo mi fe, mi esperanza activa en lo que Dios puede hacer, el milagro ocurre. Porque Dios justamente está deseoso de poder obrar en medio de nosotros. Cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. No solamente cesó la hemorragia, sino que la infección que la provocaba se fue de su cuerpo. Y se dio cuenta. Eso es interesante, porque eso nos hace reflexionar algo. Dios no vino a emparchar nuestra vida a través de Cristo. Dios vino a darnos una vida nueva. Dios vino a hacer la obra completa. Dios no solo va a retroceder, a hacer retroceder los síntomas de lo que te llevó a vivir de tal o cual manera, sino que Dios vino a sanarte por completo, de manera integral y profunda en todas las áreas de tu vida para darte algo diferente. Los milagros no son merecidos, los milagros son aceptados. Y eso es tremendo. Nadie se merece un milagro. Los milagros no se merecen. Nadie tiene la capacidad para cumplir los requisitos. A ver qué hizo, bueno, le voy a dar un milagro. A este falló acá, no le doy nada. No, los milagros justamente allí no son merecidos, son aceptados. Cuando yo acepto que el poder de Dios está sobre mí, el milagro ocurre para la gloria del nombre del Señor. No hay que cumplir ningún requisito, solo aceptarlos para tu vida. Marcos 9:23 dice, para el que cree todo le es posible. Los milagros no son necesarios. Nadie necesita un milagro. Los milagros son posibles. Vos podés seguir viviendo tu vida sin un milagro. Vos podés seguir viviendo tu vida enfermo, vos podés seguir viviendo tu vida de cualquier manera. Tendrás un nivel de vida escaso, un nivel de vida diferente, pero podés seguir viviendo. Porque no son necesarios. Los milagros son posibles, pueden ocurrir. Dios puede orar un milagro en esta mañana en tu vida. Dios puede orar un milagro en tu familia, en tu casa. Dios puede orar un milagro y no es porque lo necesites simplemente para vivir, sino que son posibles en tu vida para que Dios pueda obrar con poder y transformar tu historia por completo. Los milagros son en los escalones donde se apoya la fe para ir por todo. Cuando yo recibo un milagro, mi fe crece. ¿Para qué? Para entender que Dios puede hacerlo todo. Y eso es tremendo,
Porque los milagros son parte de nuestra vida en Cristo. ¿Para qué? Para poder seguir creyendo al Señor, para poder seguir estando firme hasta que Cristo venga y poder justamente disfrutar de nuestro viaje y poder entender que nada, absolutamente nada está fuera de lo que Dios puede obrar en nuestras vidas y Él nos va a llevar a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale tu mejor aplauso al Señor entonces. Vamos, apláudale, aleluya, 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 aleluya. Pero para eso, que no se caiga esta cosa. Seguí creyéndole al Señor. Seguí creyéndole al Señor que Dios tiene poder para obrar. ¿Por qué no te pones en pie allí donde estás? Si mi esposa me acompaña un segundo. Cerrás tus ojos, levantás tus manos al cielo.